Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a todos a este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. Como cada jueves nos reencontramos con algún tema relacionado de alguna forma con la cultura sefaradí. Vaya que hoy el tema está relacionado, pero ya vamos a hablar de eso. Antes voy a saludar a Liliana en el otro estudio del Centro Cultural Sefarad. ¿Cómo estás, Liliana? Hola Marcelo, hola a todos. Como cada jueves, no me canso de decir que nos encanta estar aquí y encontrarnos con todos ustedes por todas las redes sociales. Y también siempre estamos muy entusiasmados por los temas que vamos descubriendo y por los amigos que vamos invitando. Así que hoy tenemos un programa excelente para compartir. Sí, cuando estábamos en España y escuchamos a esta persona que ya vamos a presentar, nos miramos con Liliana como diciendo, tenemos que invitarlo para nuestro ciclo y por suerte lo vamos a tener. En un rato vamos a hablar de eso. Por ahora, como siempre lo hacemos y no nos vamos a cansar de hacerlo, es agradecer las colaboraciones en todas sus formas. Ya el solo hecho que vengan y que estén, especialmente los que están en vivo, nos agrada muchísimo y además hace muy bien porque ya saben cómo es esto, ¿no? YouTube agarra las visitas, las cuentas, los me gustas, los likes, los compartir los videos y todas estas con las manitos de me gusta y eso hace que lo proponga a más gente. De esta forma llegamos con la cultura sefaradí a más y más personas. Y también si alguno quiere colaborar con los gastos que tenemos, que no son pocos, tampoco son muchos, pero bueno, hay que pagarlos. Si alguno quiere hacer alguna donación, se hace muy simple con tarjeta de crédito en cualquier moneda por PayPal y también transferencias bancarias que puede ser en euros, en dólares, en pesos argentinos, en yenes, en lo que se le dé la gana. Y eso nos viene muy bien para pagar solamente los gastos estos de la plataforma, de los mailing masivos y estas cosas del hosting, porque ningún conferenciante, ni tampoco nosotros, y no hay empleados, tampoco nadie cobra absolutamente nada. El Centro Cultural Sefarad es una organización sin fines de lucro que solo tiene voluntarios y de eso nos cantamos y nos gusta que sea así. Así que el que quiera colaborar, bienvenido. Al que ya colaboró, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a lo que tenemos para hoy. Sí, hoy vamos a presentar la Biblioteca Judía Española de Espinosa. Esto será por... le agradecemos al profesor Jorge Úbeda Gómez que esté con nosotros. Lo hemos conocido en nuestro último viaje de este año por España. Él es doctor en filosofía, profesor asociado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, director de la Fundación Promaestro y de Transfilosofía y Club de Pensamiento Contemporáneo. Su ámbito de docencia e investigación es el pensamiento judío contemporáneo y su relación con la historia de la filosofía española y la filosofía de la educación. Ha publicado varios artículos en estos ámbitos y 5 ensayos, el último de ellos titulado La Era de la Fraternidad en 2024. Y tenemos un gran placer de recibir a Jorge hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana, por la presentación y Marcelo por la invitación a poder estar con vosotros en el día de hoy compartiendo pues este conocimiento, ¿no?, acerca de este pensador que es Spinoza. La verdad que es un gran lujo, siempre nos jactamos de los amigos que tenemos y que con su generosidad y su profesionalismo los podemos tener aquí para difundir su conocimiento. Algo me dice que nos vamos a ver seguido, Jorge, aunque sea una vez por año de esta forma, y ojalá Bien, bien, eso también está muy bien. con algún café o con una caña de por medio. Desde Y la luego. verdad que es un placer y estamos muy, muy contentos. Así que, Jorge, bueno, te dejamos entonces con la gente y te escuchamos con muchísima atención. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias de nuevo y nada, pues un saludo desde aquí, desde España, en este caso desde Málaga, que es donde me encuentro ahora mismo.
y pues saludo a todos los que nos estén viendo en este momento en directo desde distintos sitios de Latinoamérica y del mundo y a todos los que nos vean después. Durante este rato en el que estaré bueno, pues conversando y exponiendo pues esta idea de la Biblioteca Judeo-Española de Spinoza, lo que voy a ofrecer fundamentalmente es una perspectiva filosófica sobre este título, ¿no? No voy a hacer una aproximación histórica, ¿no? Pues cuál era la biblioteca de Spinoza y qué libros contenía, aunque algo diremos de ello, y tampoco filológica, ¿no? Un estudio crítico de esos textos para saber, bueno, pues cuáles eran y cómo estaban compuestos y qué difusión tuvieron en la época, sino que la tesis fundamental que quiero plantear y que, bueno, pues fue el motivo también por el cual Liliana y Marcelo pues me invitaron, pues porque me escucharon hablar de esto en Madrid, ¿no? Pues se trataría de reescribir de alguna manera o de reinscribir a Baruch Spinoza, reescribirle también en la tradición filosófica hispano-judía o sefardí, ¿no? Que quizá es una tarea bueno, pues que se ha ido realizando en las últimas décadas, ¿no? Y ha habido trabajos muy señeros sobre esta cuestión, eh, pero pensamos o pienso que es un trabajo que está por culminar, que está por terminar y que está también por aclarar incluso filosóficamente, ¿no? Y esa reinscripción, ¿no?, de Spinoza en esa tradición filosófica hispano-judía o sefardí, pues la planteo hacer a través precisamente de una aproximación a la biblioteca que conservamos, ¿no?, que se conservó, por lo menos el listado de los libros que Spinoza tenía, porque su biblioteca pues no se ha conservado tal cual, ¿no? Y es interesante hacerlo porque, bueno, lo hacemos a través de la materialidad, ¿no?, de los libros que una persona pues conserva a lo largo de su vida y que en un momento como es el siglo XVII, en el cual todavía, ¿no?, pues el libro no es un bien, por decirlo así, de colección, ¿no?, como es para nosotros o ha sido para nosotros durante el siglo XX. Bueno, pues de alguna manera la biblioteca nos va a revelar también algunos aspectos importantes del pensamiento de Spinoza, ¿no? Y por otro lado, la biblioteca también nos revela la relación que ese pensador, que Spinoza mantiene con las distintas lenguas que utiliza, ¿no?, tanto para producir pensamiento como para leer, estudiar, etcétera, ¿no? Y como vamos a ver, pues de manera muy destacada, no solamente hay libros en latín, ¿no?, que es la lengua culta científica todavía del momento, sino que encontramos una biblioteca muy nutrida de libros en español y en judeo-español, ¿no? ¿Y por qué es relevante esta reinscripción de Spinoza en la tradición sefardita, en la tradición filosófica sefardí o hispano-judía? Bueno, porque yo creo, voy a ver si soy capaz de dar algunas pinceladas sobre ello sin aburrirles con demasiada filosofía, ¿no? Porque esto quizá nos permita contar, ¿no?, o contarnos otra historia de la modernidad, ¿no? Una historia en la que la modernidad está vinculada también a ese pasado sefardí, como un pasado, diríamos, filosófico que prepara, ¿no?, y que alimenta también, es otra fuente que alimenta esa modernidad en la que quizá estamos excesivamente acostumbrados a trasladar los orígenes de la modernidad solamente pues en la revolución cartesiana, en la revolución de las ciencias experimentales, en el pensamiento político de Hobbes o de los ingleses, o luego ya diríamos en todo lo que es la filosofía alemana de raíz kantiana, ¿no? Y parece como si no hubiera pasado nada más que eso. Y quizá esta reinscripción de Spinoza en la tradición filosófica sefardí nos permita contar otra historia de la modernidad que también dé lugar a otro presente y quizá a otro futuro. Bueno, esta es la tesis fundamental, ¿no? Reinscribir a Spinoza en esta tradición a través de una reflexión filosófica sobre su biblioteca, ¿no? Si tomamos algunos datos biográficos que seguramente muchos de ustedes ya conocen de
Spinoza, porque sé que a través de este canal que de manera tan entusiasta, pues Liliana y Marcelo lideran, ¿no? Pues Spinoza está presente a través de cursos y de conferencias, pues sabrán ustedes, ¿no?, que hay dos elementos de la biografía de Spinoza que nos interesan especialmente, ¿no?, para el tema que nos ocupa en el día de hoy, ¿no? Uno es, bueno, pues su asistencia a la escuela, a la Yeshiva Etz Haim en Ámsterdam, donde Spinoza nace, ¿no?, y crece y vive prácticamente hasta el Erem, ¿no? Y sabemos que en esta escuela la lengua de enseñanza y la lengua de comunicación entre los estudiantes y los profesores, pues es el judeo español, es el español, ¿no? Que es la lengua, diríamos, más apreciada en la comunidad de Ámsterdam, en la que vive, en la comunidad judía de Ámsterdam que vive Spinoza, y que, como todos ustedes saben, pues es una comunidad que renace, ¿no?, después de las expulsiones de los judíos de España, de Portugal y de los conversos, ¿no?, que de alguna manera recuperan allí pues su vida religiosa judía y su, diríamos, modo de vivir, sus costumbres, sus leyes, sus normas, etcétera. En un contexto muy particular, que es el contexto también de una cierta tolerancia religiosa, como es la que las autoridades políticas y religiosas de las Provincias Unidas del Norte, ¿no?, en este momento, además, vinculada sobre todo a la Reforma Protestante y de manera muy especial al calvinismo, bueno, pues en ese régimen de tolerancia, una tolerancia relativa, limitada, ¿no?, en la que la comunidad judía puede vivir conforme a su religión, a sus costumbres, a sus normas, a sus textos también de la Torá y sus textos bíblicos, con la condición de que no se pronuncien ni sobre la inmortalidad del alma ni sobre la naturaleza propia de Dios, para no afectar, diríamos, al dogma trinitario, ¿no?, de los cristianos, ¿no? Bueno, digo esto porque precisamente Spinoza lo que hará es pronunciarse sobre estos dos asuntos, y ese pronunciamiento será una de las causas también por las cuales la propia comunidad pues decida separarle, ¿no?, de la comunidad judía a través de ese famosísimo y mundialmente famoso Erem, ¿no?, texto de separación. A veces se dice en un lenguaje cristiano, yo creo que equivocado, excomunión, ¿no? Pero que sí que nos interesa destacarlo como segundo dato biográfico, porque ¿qué significa esa separación, ¿no? Por supuesto, para Spinoza pues es perder por completo su comunidad de origen y su contacto con su comunidad de origen, y por tanto entrar en una vía de aislamiento, ¿no?, profesional, personal, familiar, etcétera. Por lo tanto, una ruptura radical, una ruptura, podríamos decir, traumática, ¿no? Dentro de unos días van a tener una conferencia sobre Freud y Spinoza, ¿no? Que de alguna manera también va a crear esas identidades, ¿no?, solapadas, ¿no?, esos estratos identitarios que nos encontramos en Spinoza y en otros, ¿no?, en estos momentos, ¿no? El judaísmo que está en la base, ¿no?, de su infancia y de su formación, de su propia lengua, etcétera, ¿no? Las raíces sefardíes, con todo lo que también se trae del pasado, ¿no? Spinoza ya nace como judío en una familia judía, pero que proviene, ¿no?, de una familia conversa. Luego también ese estrato de identidad conversa, la idea de las identidades marranas, la cuestión de las lenguas, el hebreo, el español, el portugués, el neerlandés, ¿no? Luego el latín, ¿no? Bueno, todo diríamos, situación de quedar separado y desgajado de su comunidad de origen por esa separación, por ese jerem, ¿no?, que se pronuncia sobre él, pues también va a crear, ¿no?, en el propio Spinoza esas identidades, por decirlo así, solapadas, ¿no?, que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de comprender, ¿no?, el pensamiento y la figura, ¿no?, porque de alguna manera forma parte de la identidad de los hombres, ¿no?, de los seres humanos,
pues forma parte precisamente la lengua en la que hablamos, la lengua en la que pensamos, la lengua en la que de alguna manera producimos conocimiento, amamos, lloramos, sonreímos, en fin, cocinamos, comemos, ¿no? La lengua la damos muy por supuesta porque viene con nosotros casi como desde que nacemos, ¿no? Pero sin embargo, en situaciones críticas como las que vive Spinoza, pues el hecho de encontrarnos que hay varias lenguas también que se solapan, ¿no?, en su propia identidad, pues nos tiene que hacer preguntar cómo eso influye en su propio pensamiento y qué lugar ocupa en ese caso precisamente esa lengua casi casi materna, ¿no?, como podía ser el español o el judío español para Spinoza, ¿no? La lengua en la que él se educó como judío, la lengua que se utilizaba normalmente en la sinagoga, la lengua en la que probablemente también él accedió a algunos de los libros importantes que se conservaron en su biblioteca y que tuvieron luego una influencia que está por estudiar, ¿no?, también en el desarrollo de su interesante filosofía. ¿Y qué nos encontramos en la biblioteca de Baruch Spinoza, ¿no? En esa biblioteca que inicialmente, ¿no?, en el acta notarial que se levantó con motivo de su muerte, pues se decía que contenía 40 libros, una mesa, una silla, unas lentes y unas herramientas de pulir lentes, perdón. Luego se supo que eran más de 40 libros, que eran hasta 160, ¿no? ¿Y qué nos encontramos en esa biblioteca? Bueno, yo intento ser prudente porque, como les decía, no planteo aquí una tarea, una investigación que hayamos hecho desde el punto de vista histórico, aunque contamos con aproximaciones históricas a la biblioteca de Spinoza, ni tampoco hemos hecho una aproximación filológica, aunque también contamos con alguna de esas aproximaciones filológicas, he contado con ellas en mi reflexión, pero es una reflexión, como les decía, es una visión de carácter filosófico, ¿no? Entonces, bueno, tomémonos también con precaución, ¿no? Y no saquemos conclusiones apresuradas del hecho de que en la biblioteca de Spinoza pues, se contuvieran determinados libros en judeo español o en español y saquemos la conclusión de que esos libros eran especialmente significativos para Spinoza o que son una influencia clara. ¿Cuántos de ustedes, yo mismo, ¿no?, en nuestras bibliotecas tenemos muchos libros, ¿no?, que conservamos y que quizá no hemos leído o que quizá leímos en su momento, pero que ya no volvemos sobre ellos porque nos han dejado de interesar, o que leímos y no han tenido ningún impacto sobre nuestra propia vida o sobre nuestro propio pensamiento y han sido simplemente motivos de entretenimiento, divertimento, etcétera, ¿no? Bueno, tomémoslo con esa precaución, pero al mismo tiempo también en una persona de la que conocemos detalles de su vida, de su austeridad, de su prudencia, etcétera. Y también sabemos que es una época en la que todavía, diríamos, el objeto libro no es un objeto de producción masiva, ¿no? Pues podemos también pensar que de alguna manera esos libros tienen un valor importante, ¿no?, para el propio Spinoza, ¿no? ¿Qué nos revelan de alguna manera esa biblioteca, ¿no? Bueno, de alguna manera nos revela o nos permite preguntarnos qué peso tenía el español y el judeo español en el pensamiento de Spinoza, en el acto mismo de pensar, ¿no? Y creo que se puede hacer la afirmación de que el español y el judeo español era una lengua importante para Spinoza, era una lengua, podemos decir, de pensamiento, ¿no? Así como el latín era la lengua que él, en cuanto se separó de la comunidad judía de origen, pues aprendió, ¿no?, de manera muy clara para poder desplegar su pensamiento en lo que era el intercambio científico del momento, ¿no? Descartes escribía en latín, los distintos intelectuales del momento, ¿no?, pues Hobbes, Locke, Spinoza, el propio Descartes, Malebranche, luego Leibniz, etcétera. Pues el latín sigue siendo la lengua franca, ¿no?, como nuestro inglés, por decirlo así, en la cual se pueden intercambiar, ¿no?, los libros y las doctrinas, pues estas personas de alguna manera que están dedicadas a este nuevo conocimiento, a esta nueva ciencia
que es el racionalismo que ha nacido con Descartes, ¿no? Pero al mismo tiempo que está el latín, está desde luego el español y el judeo-español como una lengua muy relevante para Spinoza, para el desarrollo de su propio pensamiento y podemos pensar que de alguna manera el español formaba parte, ¿no?, de esa identidad pensante, ¿no?, de Spinoza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho antes, ¿no?, el judeo-español y el español en la comunidad judía de Ámsterdam, en la comunidad sefardita de Ámsterdam, era una lengua religiosa, era una lengua litúrgica, ¿no?, y por tanto tenía un carácter decisivo, ¿no? La medida en la que una lengua, ¿no?, es una lengua que se utiliza para el culto, que se utiliza para la liturgia, que se utiliza en un sentido religioso, es una lengua que tiene una importancia decisiva porque en el ámbito religioso pues pronunciamos palabras decisivas, pronunciamos palabras importantísimas para nuestra propia vida, ¿no? Y por tanto la lengua adquiere matices, ¿no?, existenciales muy relevantes, ¿no? Pero también vemos que es una lengua de cultura, ¿no? O sea, es una lengua en la que se transmite cultura, en la que se transmite conocimiento, en la que se puede transmitir interpretaciones de la Torá, en la que se puede transmitir comentarios alágicos, vagádicos, ¿no?, del propio Talmud, etcétera, ¿no? Bueno, esto parece que de alguna manera nos lo revela la propia biblioteca de Spinoza, en la que nos encontramos pues probablemente un ejemplar, ¿no?, se nos dice que ahí tiene un ejemplar de la Biblia en español, judeo-español. Sabemos que en la época de Spinoza esa Biblia de alguna manera no puede ser otra que la Biblia de Ferrara, ¿no? Esa Biblia que se había traducido al judeo español para el uso, ¿no?, de conversos, también de judíos, de sefarditas, ¿no?, que pudieran acceder, ¿no?, al texto de la Biblia en su lengua vernácula en un momento, ¿no?, en el que con la reforma luterana, pues la lectura, ¿no?, directa del texto en las lenguas vernáculas pues se había vuelto, diríamos, una cuestión muy importante y en cierta medida muy perseguida también en la península, ¿no? Bueno, pues esa referencia, ¿no?, las personas religiosas, ¿no?, que tienen textos religiosos en sus casas, ¿no?, pues sabrán, me imagino que tendrán esos textos religiosos en su propia lengua, ¿no? Es decir, y si quieren leer cuestiones importantes de su religión, van, ¿no?, a esos textos que pueden leer en su propia lengua. O sea, además tienen la suerte de poder leer la Biblia pues, en el hebreo original, en el arameo o en el griego, ¿no? En el caso de los cristianos, sobre todo los evangelios y las cartas de Pablo, etcétera, pues todavía mejor, ¿no? Pero ese poder acceder a esos textos en la propia lengua pues tiene un significado muy importante. Esa Biblia estaba en la biblioteca de Spinoza, ¿no? Sabemos que estaba en un volumen de poesía completa de Góngora, de Luis de Góngora, ¿no?, uno de los principales poetas del siglo de oro junto con Quevedo, ¿no? Un ejemplar del Criticón de Gracián, ¿no?, de Baltasar Gracián, cumbre del barroco español. Gracián es uno de nuestros filósofos más influyentes fuera de España, ¿no?, en el pensamiento europeo, ¿no? Un ejemplar de las novelas ejemplares de Cervantes también. Bueno, pues esa proximidad a la lengua cervantina, ¿no?, a ese momento, ¿no?, de desarrollo de nuestra lengua, como pudo ser, ¿no?, el desarrollo literario de la lengua de Cervantes, ¿no? Y sabemos que también tenía un ejemplar de los diálogos de amor de León Hebreo, que ahora iremos a él, o el poema de la reina Esther de Joao Pinto, ¿no? Un poema muy apreciado también en las comunidades sefarditas de este poeta, ¿no?, judío sefardí que estuvo, si no recuerdo mal, en la comunidad judía de Nantes, bueno, pues con algunos también problemas internos dentro de la propia comunidad, ¿no? Y compuso este poema de la reina Esther, relato queridísimo, ¿no?, siempre dentro de la comunidad judía, como es el relato de la reina Esther. Bueno, me querría centrar sobre todo en ese texto, ¿no?, de León Hebreo, eh, diálogos de amor, ¿no? Eh, Porque muy probablemente es uno de los textos que pone en contacto a Spinoza con
esa tradición hispano-judía, esa tradición sefardí filosófica, ¿no? Que es por un lado la cábala, ¿no? La cábala que, bueno, la tradición dice que la cábala pues nació en Palestina, pero luego pasó, diríamos, a la península y es ahí donde se desarrolla de manera muy clara. Luego tiene otro momento en la Provenza, ¿no? Eh, pero diríamos, tradición de la cábala, ¿no? En la que se recogen, por un lado, por supuesto, todo lo que es la Torá, ¿no? Y su interpretación cabalística, ¿no? Pero en la que la cábala también recibe esas influencias, ¿no? Muy especialmente de la filosofía neoplatónica, de algunos rasgos también del gnosticismo. Bueno, ese encuentro también, ¿no? Esa mixtura, ¿no? Que se produce entre distintas, diríamos, tradiciones, ¿no? También algo del sufismo islámico, etcétera. Bueno, pues se dan lugar, ¿no? Dan lugar a esa extraordinaria desarrollo, ¿no? de esa espiritualidad cabalística, de esa tradición también de interpretación de la Torah, que el león hebreo, pues diríamos, alcanza pues una formulación muy sutil, muy renacentista también, y que el propio Spinoza pues tenía en su biblioteca y probablemente pues había leído con especial interés, ¿no? Los estudiosos de Spinoza ven, ¿no? Y vemos en este texto de León Hebreo, vemos una, diríamos, conexión muy relativamente clara, ¿no? Entre esta idea en León Hebreo, ¿no? Acerca, diríamos, del eros intelectual del que habla León Hebreo, también conocido como Abravanel, ¿no? Y el amor intelectual de Dios, ¿no? Como ese grado supremo, ¿no? De conocimiento que aparece en la ética de Spinoza, ¿no? Y que de alguna manera ese amor intelectual de Dios, de alguna manera el amor con el que Dios se ama a sí mismo, el amor con el que de alguna manera Dios es conocido, ¿no? Bueno, no podemos entrar en los detalles filosóficos, ¿no? Del pensamiento de Spinoza. Bueno, pues recuerda ese eros intelectual de Abravanel, ¿no? Como beatitud suprema, como felicidad suprema, ¿no? Ver el todo desde la perspectiva misma de Dios, ¿no? Subespecie eternitatis, que dirá Spinoza en la Ética en latín, ¿no? A eso que se llama el amor intelectual de Dios es como alcanzar la felicidad suprema, la beatitud suprema, la santidad suprema, ¿no? Porque de alguna manera lo que significa es entrar en la fruición misma de existir, ¿no? En ese. Sí, yo creo que la expresión es muy buena, ¿no? Fruición misma de existir, ¿no? Esa es la realidad misma de Dios como sustancia infinita en Spinoza, que él además, pues de alguna manera la conceptúa, ¿no? Como amor intelectual de Dios, amor intelectual de él. Bueno, esta influencia está atestiguada en la propia biblioteca, ¿no? Materialmente en la biblioteca de Spinoza, ¿no? No es, diríamos, un supuesto que hacemos, sino que nos la encontramos en su propia biblioteca. Muy probablemente, aunque no tenemos evidencia material, pero es probable que Spinoza también conociera el libro de Abraham Cohen de Herrera, el de Puerta del Cielo, el libro de Puerta del Cielo, una obra de gran interés, también es un tratado de Cábala, en este caso además escrito íntegramente en español, ¿no? Por un contemporáneo, ¿no? de Spinoza, que probablemente tuvo acceso por el que fue uno de sus maestros, ¿no? Uno de los maestros de Spinoza, que fue Menashe ben Israel, ¿no? Una figura muy prominente de la comunidad judía de Ámsterdam, que probablemente bueno, pues pudo poner en contacto a Spinoza con Abraham Cohen de Herrera, ¿no? Nos interesa mucho esta influencia en la medida en la que esa categoría, ¿no? O ese nombre que se utiliza, ¿no? Para hablar
lo que está más allá, ¿no? Ese Dios en sí, ¿no? Que queda más allá de cualquier posible definición y determinación, ¿no? Que recibe ese nombre de En Sof, ¿no? Y que a veces pues, se traduce por lo infinito, por lo indefinido, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto pudo influir decisivamente en la gestación del sistema de Spinoza, ¿no? En la medida en la que este ser absolutamente infinito se manifiesta, ¿no? A través de los modos y emanaciones, ¿no? Que resuena, ¿no? En la filosofía de Spinoza cuando habla de la sustancia infinita, única, etcétera, de la que se derivan infinitos modos y atributos, ¿no? Y cómo ese infinito, ¿no? En el libro de Cohen de Herrera, En Puerta del Cielo, pues produce lo finito a través de esos intermediarios que son las distintas sefirá, etcétera. Bueno, bien, sin entrar en todos los detalles complejísimos, ¿no? Que tiene la cábala en toda su tradición, desde el libro del Zohar hasta estos comentarios, ¿no? Como el de Cohen de Herrera, pues vemos de alguna manera que esta influencia está ahí presente y que Spinoza tuvo que tener acceso a este libro que a lo mejor no quedó registrado, no quedó en su biblioteca, ¿no? Bien, son sobre todo estos dos textos los que quiero destacar, junto con todos estos que hemos señalado, la Biblia de Ferrara, la obra poética de Góngora, el Criticón de Gracián, ¿no? Eh, las novelas ejemplares de Cervantes, algún diccionario también de español, una gramática hebrea, ¿no? En la que incluso, ¿no? En esa gramática hebrea sabemos que Spinoza, lo que se ha conservado del texto, hace anotaciones al margen para explicar algunos textos, verbos, ¿no? Giros del hebreo en los que parece que deja escrito en el margen, ¿no? Que esto se entendería mejor si lo dijéramos en judeo-español, ¿no? Bueno, todo esto nos permite preguntarnos con toda la cautela, por supuesto, con toda la precaución, ¿no? Bueno, el lema de Spinoza es caute, ¿no? O sea, prudencia, ¿no? Pues con toda la prudencia espinosista de la que somos capaces, pero nos hace preguntarnos en qué lengua pensaba Spinoza, ¿no? ¿En qué lengua? ¿En qué lengua? ¿Cuál es la lengua de pensamiento de Spinoza, ¿no? Y creo que estas evidencias materiales de su biblioteca nos permiten aventurar la hipótesis de que probablemente Spinoza pensaba también, no solo, pero también en judeo-español. Y que muy probablemente algunas de las cosas más relevantes de su pensamiento hayan sido pensadas en primera instancia en, eh, en español y en judeo-español. Si una de las fuentes, además de la modernidad, ¿no? Estamos de acuerdo, los que nos dedicamos a la filosofía, pensamos que una de las fuentes de la modernidad filosófica y de la modernidad del pensamiento político está precisamente no solo en la ética de Spinoza, que es un texto complejo, que a veces se resbala entre las manos, ¿no? Que se necesitan muchas horas y muchos años de estudio para empezar a dominarlo, ¿no? Pero quizás sea el Tratado Teológico Político, ese libro de Spinoza que tuvo una suerte tan dispar, ¿no? Que lo quemaban, lo prohibían, en fin, se veía como un peligro, ¿no? La publicación del Tratado Teológico Político, en el que, como ustedes saben, la mayor parte de ese libro es un libro de hermenéutica crítica del texto bíblico, ¿no? que adelanta además en unos siglos lo que luego será el método histórico crítico propio que se aplica a la lectura de los evangelios en la teología liberal alemana en el siglo XIX. Y Spinoza se adelanta unos centenar de años, por lo menos, a esa metodología, ¿no? Pero hay en algún capítulo del Tratado Teológico Político, cuando Spinoza introduce la cuestión del Estado y de las libertades dentro del Estado, etcétera, después de haber hecho todos esos primeros capítulos de establecimiento de esa hermenéutica del texto bíblico inmanente, ¿no? Es decir, tratar de resolver de alguna manera algunas de las cuestiones del texto bíblico desde una interpretación filológica, con métodos
filológicos, etcétera, ¿no? Bueno, pues de atender, ¿no?, a lo que el texto dice. Vemos ahí los ecos, ¿no?, de la influencia, de la lectura, de sus amigos, estos nuevos cristianos remonstrantes, ¿no? Se ve ese eco, ¿no?, de esa aproximación, ¿no?, al texto tal y como el texto es. Vemos también los ecos caraítas, ¿no?, que probablemente todavía llegan, ¿no?, a Spinoza, ¿no?, en toda esa primera parte, ¿no?, del Tratado Teológico Político. Pero cuando nos encontramos, ¿no?, con esa defensa tan clara, tan directa, ¿no?, de Spinoza, de la libertad de pensamiento, ¿no?, el Estado en ningún caso puede, ¿no?, entrar, ¿no?, a decidir y a mandar en qué tiene que creer un hombre, ¿no?, en qué tienen que creer, ¿no? Esa libertad de pensamiento es, en fin, es un límite, ¿no?, que no puede traspasar ningún Estado, ningún poder, ningún gobernante, etcétera, ¿no? Eh, eh, claro, la libertad de pensamiento está muy vinculada a las lenguas de pensamiento, ¿no? Y por tanto a la posibilidad de poder pensar también la Biblia, ¿no?, que es fundamentalmente de lo que está hablando Spinoza, perdón. Levinas es otro de mis pensadores judíos de cabecera. Eh, eh, Está pensando también precisamente en que sea la libertad de poder pensar en la propia lengua, ¿no?, las cuestiones de la Biblia, ¿no? Bueno, pues si pensamos, ¿no?, que Spinoza piensa también en judeo español, pues de alguna manera se nos abre también una cuestión relativa a la modernidad en la que las libertades, como la libertad de pensamiento, no es una libertad abstracta, es una libertad muy específica, muy concreta, porque es también la libertad de poder pensar, ¿no?, en la propia lengua o en las propias lenguas, ¿no? Sabemos también lo que la modernidad ha significado con respecto a esta cuestión desde el punto de vista de la homogeneidad de los territorios, de las lenguas, etcétera, ¿no? Y sin embargo, esta relectura, este reingreso, ¿no?, de Spinoza en la tradición hispano-sefardí nos permite de alguna manera también releer de otra manera esa modernidad, ¿no? Bueno, el caso es que nos podemos preguntar en los 10 minutillos o un poquito menos, ¿no?, que nos quedan, ¿por qué Spinoza no ha sido precisamente, ¿no?, considerado un pensador inscrito, ¿no?, en esta tradición que decíamos hispano-sefardí, ¿no?, hispano-judía sefardí, ¿no? Ya siglo XIX, Marcelino Menéndez Pelayo, un historiador de la filosofía, primer historiador de la filosofía española, en esa historia suya tan peculiar que era la historia de los heterodoxos españoles, ¿no?, pues de alguna manera situaba a Spinoza como dentro de esa tradición. Lo que pasa es que para él era una tradición heterodoxa, ¿no?, una tradición que se desviaba de la ortodoxia, ¿no?, de la filosofía española, y esa ortodoxia estaba muy vinculada, diríamos, a una idea católica, ¿no?, de la historia, una idea cristiano-católica de la historia, ¿no?, en la que incluso los que se desviaban de alguna manera de esa gran avenida de la ortodoxia católica dentro del pensamiento español también quedaban en esas, diríamos, caminos, meandros que se abrían, ¿no?, de lo heterodoxo, ¿no? Pero Menéndez y Pelayo sí que vio con una intuición bastante certera el hecho de que no tenía sentido no reivindicar de alguna manera a Baruch Spinoza, ¿no?, como un pensador de la tradición hispano-judía, ¿no?, que vinculaba al Spinoza del siglo XVII en Ámsterdam con la filosofía judía y la filosofía que se hacía en Sefarad o que se hacía en Al-Ándalus también en la época medieval antes de la expulsión en el siglo XV, de la expulsión de España, del Reino de Castilla y de Aragón y luego del Reino de Portugal. Bien, dicho esto, ¿por qué esto? Bueno, en gran medida porque la recepción que se hizo de Spinoza en la tradición europea estuvo muy marcada por la recepción que se hizo por la filosofía alemana, ¿no? Muchos de ustedes conocerán la gran controversia que hubo en su momento, ¿no?, en Alemania, que se conoció como la polémica o la controversia del panteísmo, ¿no? Eh,
porque, diríamos, Jacobi, un filósofo alemán, cristiano, más bien escéptico, ¿no?, reveló que otro filósofo muy importante de la Ilustración alemana, que se llamaba Lessing, ¿no?, le había confesado antes de su muerte ser espinocista, ¿no?, que su Dios, era un cristiano, era el Dios de Spinoza, ¿no? Y la idea que de alguna manera se tenía heredada, ¿no?, de la interpretación del pensamiento de Spinoza, que venía dado también por el diccionario de Pierre Bayle, de este ilustrado francés, ¿no?, en el que en la entrada a Spinoza, pues de alguna manera decía de Spinoza que era un autor panteísta y que además el panteísmo era una forma de ateísmo. Entonces, de alguna manera, quien se confesaba espinosista, de alguna manera se estaba confesando a sí mismo que era un ateo, ¿no? Y en qué medida entonces era compatible, ¿no? Era la pregunta de Lessing, ¿no? Era compatible declararse espinosista y al mismo tiempo mantener esa idea ilustrada cristiana que tenían Lessing y otros, ¿no?, en aquel momento en la Alemania de finales del XVIII, principios del siglo XIX. Toda esta polémica a la que se incorporaron Herder, Goethe, Hegel, etcétera, ¿no?, acabaron todos tomando partido a favor precisamente de Spinoza, ¿no?, interpretándolo como un pensador panteísta. Mi posición al respecto es que Spinoza no es un pensador panteísta, no lo es. Si lo fuera tampoco pasaría nada, pero creo que no lo es y que hay cartas de Spinoza en las que se revela que su concepción de Dios como sustancia infinita es más compleja, es algo más compleja, pero bueno, no vamos a entrar ahora en esto, pero estos autores alemanes sí que lo interpretaron así y que además, de alguna manera, en esa identificación entre Dios y la naturaleza, Deus sive natura, ¿no?, de alguna manera hacía de Spinoza pues, el santo patrono, por decirlo así, de la filosofía de la naturaleza tan querida, ¿no?, por el primer Schelling, por Hegel, etcétera, etcétera. ¿Qué efecto ha tenido esto? Pues un efecto muy claro, y es desligar, ¿no?, desgajar a Spinoza en la interpretación de esa tradición hispano-judía, de esa tradición sefardí, ¿no?, alejar a Spinoza de las fuentes judías de su pensamiento, ¿no?, que son fuentes hispano-judías, que son fuentes fundamentalmente sefardíes, ¿no? Ese es el efecto que tiene esta apropiación, diríamos, que hace la filosofía alemana de Spinoza, ¿no? Y que además en el contexto alemán lo que provoca es un distanciamiento y un rechazo por parte de la comunidad askenazi de la figura de Spinoza, ¿no? Es decir, se crea esta paradoja, ¿no?, de que la defensa panteísta o naturalista de Spinoza pues tiene como efecto el desenraizamiento de Spinoza de su tradición judía y la proyección sobre la comunidad judía alemana, ¿no?, y de influencia alemana del siglo XIX, la proyección de un rechazo, ¿no?, de ese judaísmo, ¿no?, que podía estar presente en el pensamiento de Spinoza, ¿no?, hasta el punto de que todavía hasta el día de hoy, se sigue de alguna manera, o algunos pensadores judíos, incluso algunos rabinos, ¿no?, pues han seguido rechazando, ¿no?, la figura de Spinoza, ¿no? Y se ha producido un rechazo explícito en la memoria judía, ¿no? Bien, esto, diríamos, tiene que ver precisamente con esa oclusión, ¿no?, con ese olvido, con esa posibilidad, ¿no?, de interpretar adecuadamente el pensamiento de Spinoza al olvidar precisamente la tradición, las raíces, quizá raíz es una palabra demasiado fuerte, ¿no?, pero sí esa tradición hispano-judía de la que proviene gran parte de su pensamiento, ¿no? Spinoza, en algunas de sus cartas, en el Tratado Teológico Político, en la Ética también lo dice en algún momento, ¿no?, es muy interesante
cómo él dice que él está absolutamente convencido de que su posición sobre Dios, sobre la Biblia, sobre los textos, su interpretación de Moisés, etcétera, es conforme a los textos, conforme a la tradición. Yo oigo muchos ecos caraítas, en su manera de aproximarse a esto, pero él está convencido, ¿no? Está convencido de que él se mantiene fiel a esa tradición. La palabra cábala también quiere decir tradición, ¿no? Y la cábala es muy importante en su pensamiento. Luego, diríamos, necesitamos reingresar a Spinoza en esa tradición hispano-judía para poder comprender adecuadamente también la originalidad de su pensamiento, que por supuesto desborda por completo el judaísmo, el cristianismo, es un pensamiento extraordinariamente original desde todos los puntos de vista, pero que difícilmente es comprensible sin ese reingreso en esa tradición hispano-judía como estamos diciendo, ¿no? Y esta es un poco lo que les quería yo contar desde esta noche española, ¿no? en la que me encuentro, ¿no? Eh, cómo de alguna manera la reivindicación, ¿no? El reingreso de Spinoza en esta tradición hispano-judía, en esta tradición sefardí, puede de alguna manera hacer justicia al pensamiento de este gran filósofo, que es patrimonio ahora mismo de la humanidad, que no es patrimonio de nadie, sino de la humanidad que piensa, ¿no? y que hace filosofía, pero que al mismo tiempo nos permite conectar, ¿no? con una fuente importantísima de sabiduría en Europa y en la Europa moderna, como ha sido la tradición filosófica de Sefarat. Así que es una manera también de reivindicar el papel de Sefarat en el proceso de la modernidad europea. Pues nada, muchísimas gracias Gracias, y hasta pronto. Jorge. Es uno se queda pensando y todo termina en la existencia de Dios, ¿no? En definitiva. Porque al final terminamos con un judío que es expulsado por hacer lo que hace cualquier judío, que es poner en duda todo, y que por momentos pareciera que va a ser rechazado por los alemanes por ateo, pero está defendiendo la Biblia. Así que, bueno, es lo que ha logrado Spinoza, que es hacernos pensar muchas veces, más que hacernos pensar, lo que nos hace es hacernos preguntar. Y a veces Exacto. tenemos respuesta y a veces no la tenemos. Antes de algunos comentarios y preguntas, quería hacer una consulta un poco de forma, que es de forma, no de forma, que es esto es lo que se dice que es la biblioteca de Spinoza, que está en el museo, en su casa, en Greensburg, ahí en mitad de camino, hay camino allá. Y por algún lugar dicen que los volúmenes son originales y otros que fueron robados por nazis y que estos son ediciones similares. ¿Sabes algo de esto? Hay discusión con respecto a esto, sí. O sea que no se sabe si son los originales que tuviera Spinoza, pero sí se intentó que fueran ediciones, ¿no? del momento, ¿no? Pero hay mucha discusión, porque lo que es verdad es que resulta raro no conservar, que algunos de los libros que se conserven no tengan anotaciones, no tengan algo muy común, ¿no? en la lectura de los libros, ¿no? Entonces, pero es verdad que, o sea, esa es una pregunta filológica, ¿no? que yo no me he dedicado tanto a responderla, pero los datos que sí tengo son estos, ¿no? Que hay mucha discusión con respecto a la originalidad, o sea, que si cogemos un libro de estos sea un libro que Spinoza tuviera en sus manos, ¿no? Esto es lo que hay muchas dudas, ¿no? Con respecto a esto. Sí, Pero lo que que sí está... fueran esas ediciones que él pudiera haber tenido, sí, esto sí. Bueno, hay varios sitios, después voy a dejar Sí, el detalle de los libros donde, sí, ahí por tiene, supuesto, están eso es. nombrados todos los que dijiste, de la Biblia de Ferrara o el poema de Esther, está todo. Después yo voy a dejar en la caja de YouTube la dirección de esto, aunque está... Sí, no, ves, la sin Biblia en ningún lengua problema. española, pues ponemos ahí Biblia de Ferrara porque no se nos ocurre que pudiera ser otra, a no ser No, claro. que fuera, yo qué sé, la Biblia del oso o algo así, pero
tiene todo, vamos, yo creo que la hipótesis mejor es que sea la de Ferrara, ¿no? Pero bueno, en fin. Bien, vamos a los comentarios porque tengo una pregunta más, pero nos saca del tema de Spinoza, así que me la dejo para al final. Bueno, Lili, ¿querés? Sí, Patricia Núñez desde tempranito, buenas tardes desde Argentina. Hola, Patricia. Alar Carciente, buenos días desde Caracas. Esto parece interesante. Muy bien, muchas gracias. Y Patricia que nos dice, gracias por estas interesantes conversaciones. Alan, bueno, esto ya lo leímos. Muy bien, Alan, muchas gracias. Adrián Toro Quintero desde Colombia, Shalom, cordial y fraternal saludo para todas vuestras mercedes. Shalom. Everardo Treviño Garza dice, gracias por difundir este interesante tema. Avivemos la cultura sefaradí a través de los siglos. Acá hay una pregunta de Eduard un poco, no sé si la entiendo bien, a ver. Dice, como racionalista Spinoza, como Maimónides, no discuten la existencia de Dios. Ellos parten de que Dios existe. Esa es la pregunta. Bueno, es una pregunta así muy pertinente, ¿no? Y además la comparación entre Spinoza y Maimónides es muy interesante, ¿no? Porque probablemente Spinoza conocía a Maimónides, porque es posible seguramente. Posible no conocerlo, ¿no? Hay un elemento, sí que se ha estudiado, pero hay un punto en el que uno de los elementos comunes que tienen Spinoza y Maimónides es esa, diríamos, defensa a ultranza, ¿no? Como de la trascendencia radical de Dios, ¿no? De su diríamos, ¿cómo diría yo? De su incognoscibilidad, de su, en fin, yo creo, y este punto es muy importante, ¿no? Aunque es verdad que las fuentes filosóficas desde las que Maimónides piensa la existencia de Dios tienen raíces más bien aristotélicas en el caso de Maimónides, y en el caso de Spinoza su raíz es más cartesiana, por lo menos el acceso, diríamos, filosófico, ¿no? Entonces, en uno es más bien un acto de la conciencia, como es en el caso de Spinoza, ¿no? De evidencia cierta, ¿no? De la existencia de una única sustancia, ¿no? Y en el caso de Maimónides está muy vinculado también a la idea de causa, ¿no? La idea de causa es muy fuerte, muy importante todavía en Maimónides, ¿no? Entonces, bueno, pero dicho esto, sí que tienen en común esa afirmación radical, ¿no? De un Dios que no se confunde, ¿no? Con las criaturas o con las cosas que de él nacen o se crean, etcétera, ¿no? Y esto es algo que tienen en común muy claramente. Bravo. Tenemos otra pregunta también de Pablo Frenkel, que es otro de los que le gusta hurgar en Spinoza. Si considera Spinoza un filósofo que piensa en judío español, ¿por qué sintió la necesidad de componer una gramática hebrea? Bueno, esto yo creo que esto es otro de los temas de carácter histórico en Spinoza que es muy interesante, y de hecho es una pregunta muy buena como objeción a lo que yo planteo, ¿no? ¿Por qué no compuso un tratado o algo, ¿no? en español o en judío español, ¿no? Una respuesta muy clara es que no es una lengua de comunicación fuera de la comunidad judía, ¿no? Es decir, que para poder comunicarse el latín pues era una lengua, diríamos, más relevante, ¿no? que el español. Es que primero habría que plantearse también para quién escribía Spinoza. Claro, exacto. Porque él tiene escrito en diferentes lenguas según a quién apunta su pensamiento de comunicación. Yo creo que la gramática hebrea en Spinoza, una motivación, no la única necesariamente, pero una motivación muy clara de la necesidad de escribir una gramática hebrea para Spinoza está precisamente en esa aproximación muy anticipada, muy moderna que tiene Spinoza
de la necesidad de atender al texto bíblico desde una perspectiva inmanente, ¿no? Es decir, no solamente entender el texto bíblico como un texto inspirado por Dios y entonces a los que hay que aplicar una hermenéutica pues alegórica o no, literal y a partir de la literalidad pues una interpretación, etcétera, o pues yo qué sé, las estrategias midrásicas o las distintas reglas de lectura del Talmud, ¿no? Pues que se han ido sucediendo a lo largo de la historia, sino que diríamos para Spinoza es muy importante como la lectura directa del texto, ¿no? Desde las posibilidades gramaticales que el texto tiene, ¿no? Y para eso es muy importante aclarar, ¿no? la gramática del hebreo, ¿no? Y entonces, diríamos, porque se va a convertir en la herramienta de interpretación del texto, ¿no? Yo lo he repetido varias veces en la exposición anterior, ¿no? Que yo oigo ecos que no tienen por qué ser conscientes en Spinoza, ¿no? Pero ecos caraítas, ¿no? Una cierta aproximación a un judaísmo en el que se cuestiona la tradición oral, ¿no? Entonces, la Torah Claro, oral, ¿no? porque se Y cuestiona la interpretación. Él eso busca es, eso es, eso es, una fuente eso es. que no sea interpretada, busca una Sí, fuente que es auténticamente transmitida el texto como fuente propia. ¿No? como No es que fuente. no es que se niegue la interpretación, no es que se niegue la necesidad de interpretar el texto, porque eso sería un literalismo que no nos pega mucho en Spinoza, ¿no? Pero sí la idea de que la Torá oral o la tradición oral no es más, diríamos, que una cuestión humana, ¿no? Eso es una cuestión humana, ¿no? No es una cuestión decidida en el Sinaí por Dios, ¿no? Y entonces la gramática Claro. hebrea vendría a ser un elemento material de interpretación del texto. Y yo creo que eso es una fuente de motivación muy importante, ¿no? Para Spinoza, creo. Everardo, que nos dice excelente exposición, Muchas bueno, te lo dice a gracias. ti. Muchas gracias. Edward, que dice, sin duda la comunidad judía, si bien no es uniforme, le tienen que agradecer a Spinoza por ampliar. Y sí, hay mucho Desde para luego. agradecer. Nosotros estuvimos hace poco, hace un par de meses en Ámsterdam. Bueno, ahí nos Sí, enteramos que hubo hace no mucho la idea de anular el Jerem, que de expulsión, y el rabino sí, de pero no. Ámsterdam dijo que no, que lo hecho está. Pero también tiene que agradecerle porque en el negocio de venta, en el gift shop, está lleno de libros que hablan de Spinoza y los vende sin ningún problema. Sí, 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 desde luego, desde luego, desde luego. Adrián pregunta, al vincular a Spinoza con el pensamiento caraíta, ¿podemos pensar en una crítica o reacción a los dogmas rabínicos y farisaicos? Puede ser, sí, Puede ser, claro. puede ser. También, o sea, no quiero insistir, por eso hablo con estos términos de ecos, etcétera, porque es verdad que el caraísmo donde se persiguió de manera muy fuerte fue en Sefarad, fue en el Toledo, ¿no? Claro, Donde Ibn Daud, ¿no? Pues incluso pidió Ujú. sin ayuda a los reyes gentiles, ¿no? A los reyes cristianos para que se encargaran de eliminar, ¿no? La facción caraíta, ¿no? Porque la veían como una amenaza, ¿no? Para la uniformidad, ¿no? Y para la defensa y la seguridad del pueblo, del propio pueblo judío ya en los reinos cristianos, ¿no? Bueno, el caraísmo es una historia muy, muy interesante, muy triste también en algunos puntos, ¿no? Pero yo digo ecos porque creo que también en Spinoza están muy presentes. Pensemos que Spinoza conoce ya a los cristianos de la Reforma Radical, es decir, ya no es solamente los cristianos de origen luterano, ¿no? Donde, bueno, pues la idea de la sola escritura, pero todavía se mantiene un cuerpo de intérpretes con una cierta autoridad, etcétera, sino que él está muy en contacto con los remonstrantes, con los menonitas, es decir, con aquellos cristianos que Kolakowski decía, ¿no? Cristianos sin iglesia, ¿no? Eh, y que de alguna manera tienen una relación muy directa con el texto, ¿no? Muy directa con el texto, donde no hay nadie en la comunidad, en las comunidades cristianas, que tenga una visión o un posicionamiento privilegiado en la hermenéutica del texto, ¿no? Creo que eso también influye en Spinoza, ¿no? Creo que eso también influye el ambiente, diríamos, porque
cuando él se separa, ¿no? Cuando lo separan de la comunidad judía, los amigos que le quedan son estos amigos cristianos, ¿no? Que pertenecen a estas comunidades de reforma radical, ¿no? Y yo creo que eso también forma parte del conjunto de influencias en su pensamiento, ¿no? Y que le devuelven una mirada sobre el texto bíblico muy condicionada también por la mirada que tiene la reforma radical sobre el texto bíblico, que avanza a muchas posiciones con respecto a lo que quedaba dicho pues, en los textos de Lutero, de Melanchthon, etcétera, ¿no? Y eso también está presente, ¿no? Impresionante, sí. Pero es interesante porque a veces a esas comunidades de cristianos, de reformados radicales, a veces se les acusa de judaizar. Entonces, con lo cual es interesante también verlo porque, bueno, en fin, la historia da muchas vueltas, ¿no? Seguro. Entonces, Y todo esto hay que saber, hay que recordar que vivió solo 45 años. Además, eso es. Que es la mitad de una vida de una persona de hoy en día. Sí. ¿No? Y todo a los que tengan especial interés en Spinoza, yo les recomiendo mucho asomarse a su epistolario. Conservamos, no sé si son 60 cartas, unas pocas más, ¿no? Son muy interesantes, porque ahí se ve algo de la personalidad de Spinoza, se ve algo de las cuestiones que le preocupan, hace declaraciones muy, muy precisas sobre su pensamiento acerca de Dios, se ve, por ejemplo, su relación con los textos paulinos, con los textos de San Pablo, es una relación muy fuerte, ¿no? Quizá hay una cierta identificación también con él. No sé, su epistolario es muy, muy interesante, ¿no? Buen consejo. Y más fácil de leer que la ética, o sea. Seguro. Claro, seguro. Te decía que tenía una pregunta que nos sacaba del tema, te pido que me la contestes en un minuto. ¿Qué Perfecto. es este libro tuyo que me entusiasma mucho desde el título? Sí. Pues un nada, minuto, contanos de qué se trata. El primer libro que publiqué y que tiene ya casi 13 años, pero le tengo mucho cariño. Pues mira, es una diríamos, una pequeña historia de la filosofía moderna desde la idea de la infancia. Es decir, lo que hago en este libro es plantear cómo algunos de los filósofos más importantes de la modernidad han utilizado la figura del niño, de la figura de la infancia, para, diríamos, desarrollar su propio pensamiento, ¿no? Entonces, pues cómo Descartes dice que tuvo que dejar atrás la niñez para poder, porque en la niñez lo único que hacemos es pues, llenarnos de prejuicios que tenemos luego que superar, cómo Kant habla de que la ilustración es superar la minoría de edad, como Nietzsche dice que realmente hay que regresar a ser un niño, como Rousseau pues, parte de la idea de que... Entonces, bueno, es una relectura de la filosofía moderna desde la idea de infancia, una lectura crítica, ¿no? Y una, diríamos, lectura renovada de la idea de infancia en Platón como una proyección hacia adelante, ¿no? Hacia el presente. Bueno, estamos pasadísimos de tiempo, así que sí, vamos a poner este mensaje que resume todo. Muy que bien, genial. Seguro. Adrián Toro Quintero desde Colombia, que nos dice excelente exposición. Muchas gracias para todas y todos que hacemos más sabios compartiendo, por hacernos más sabios compartiendo vuestra sabiduría con nosotros. Muchas gracias, Nelson. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias. Quedamos impactados tanto o más, diría, que aquella mañana, creo que era en el Instituto Cervantes. Sí, en el mes de junio, en Madrid. Allá era solo escuchar y hoy nos dimos el gusto de un poco más. Así que muchísimas gracias. Queráis. Estoy seguro que no va a ser la última vez que vas a participar. Nos encanta y así se ve que lo sintió la gente. Sí, te agradecemos también mucho que hayas interrumpido este rato de vacaciones para estar con nosotros. Fenomenal.
para esto Y que sea siempre tan hay tarde tiempo. allí. Eso es, pero Bien. bueno, para esto siempre hay tiempo. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Nos vamos recordando lo que se viene, que es este domingo. Nuestro encuentro de Aljá del domingo, Tres Tierras, una Vida, con Dov Cohen y el doctor Selim Yoshua Salti. Y nuestro encuentro de Raíces de Sefarad de la próxima semana, Rastreando mi herencia familiar, Yekutiel y Bichacho, Persia, Estambul, Israel y Venezuela, con justamente el autor Sami Yekutieli. Bueno, y nos vamos. Chau. Nos encontramos domingo, Chao. jueves, en la web sefarad.com, donde sea. Chao. Y tenemos 2 actividades presenciales que también van a encontrar en la web en Buenos Aires, para los que están cerquita. Y si no reciben el boletín que sale todas las semanas, también se suscriben ahí y se enteran de todo. Ahora sí, chao.